Quiero empezar contándoles algo que me pasó justo esta semana, y son esas cosas lindas que uno no se espera que la vida le regale, pero te la regala. La vida es muy generosa, si uno sabe estar presente para percibirla, ¿no? Yo estaba leyendo un artículo muy lindo de Francisco Varela, que va a estar mucho en muchas cosas de las que quiero compartir, y leía, Varela decía, el problema central de toda cognición es que es cómo se plantea un problema, ¿no? Y en ese momento tuve lo que podemos llamar una epifanía. Porque leí plantea, vi que decía eso, yo tenía anotada esa cita de Varela, pero se me ocurrió que era más lindo presentarlo como lo quiero presentar. Y es cómo se planta un problema. Entonces, toda la invitación que quiero compartir hoy con ustedes es, por un lado, ver cómo se nos ha plantado un cierto problema de la pandemia, y por otro lado, cómo podemos plantar juntos o juntes otros problemas, otra forma, otra mirada sobre lo que nos está pasando. Voy a decir primero unas cosas muy obvias, pero no por obvias hay que dejar de recordarlas, porque muchos se esfuerzan en intentar que dejemos de verlas. Por un lado, no es suficiente un virus para que haya una pandemia. Un virus, un microorganismo, es necesario, pero nunca es suficiente. En segundo lugar, que haya infección no implica que necesariamente se desarrolle una enfermedad. En tercer lugar, que haya un virus no implica que haya una pandemia. Eso dependerá de los modos de propagación y de cuidado, y de contagio, y de cuidado que nosotros tengamos al respecto, o que en este caso no tuvimos, o tuvimos mal. Y finalmente, ¿qué efectos tenga la pandemia? ¿Qué implique para todos nosotros? Dependerá de las formas y atención de cuidado, que no se reducen de ninguna manera a la espera de una vacuna o de un fármaco milagroso. En todas estas pequeñas cosas que todos sabemos, cualquiera que, no importa si tiene formación universitaria o no, cualquiera que se ponga a pensar en esto, lo entiende y lo sabe, y lo ha vivido en carne propia, de muchas maneras. Pero todo esto resulta invisibilizado cuando se construye un discurso de la guerra contra el virus, y donde se centra absolutamente todo en un enemigo. Y entonces, creo que el planteo general que yo quiero compartir con ustedes es que para mí, si bien es trágica esta pandemia, creo que no hay dudas, llevamos más de 500.000 muertos en el mundo y en franco ascenso, rebrotando en muchos lugares que había dejado de extenderse, con lo cual no disminuyo en nada la importancia de la pandemia, pero quiero poner el foco en cómo llegamos a ella. Y cómo llegamos a ella para mí me hace comprender la pandemia como uno de los síntomas de lo que yo llamo productivitis. Para mí la enfermedad contemporánea global es la productivitis. Y esta pandemia, y hubo varias epidemias gravísimas anteriores, pero no nos importó mucho, porque era en África, son los negritos, están lejos, etcétera, que ya conocemos. Todas ellas vienen de una misma matriz generativa que se oculta cuando nosotros entramos en el discurso de la guerra. Entonces quiero hacer va a haber dos momentos, es más, en general yo no pongo reloj porque no me gusta, pero como tengo dos momentos y quiero que el segundo sea muy importante, me lo puse bien grande para estar atenta, y además Leonardo me va a ayudar. Porque la primera parte quiero ver cómo se construye este discurso del enemigo y qué tiene que ver con la salud, con la enfermedad y con los cuidados y la protección de la vida.
Y este discurso de la guerra, que además es central, después lo voy a destacar más, en el vocabulario médico. Hay que luchar contra la enfermedad, hay que bombardear con rayos, hay que tirar con toda la batería. Bueno, todos conocemos el vocabulario guerrero en la medicina. Entonces, yo quiero hacer un rodeo, porque este modelito, el enemigo, el virus, la vacuna, ese pequeño centro, quédate en casa y no pasa nada, nos hace ciegos a todo un proceso de larga data de construcción de sentido que nos deja inerme frente a estas situaciones. Y entonces me voy a ir muy lejos, pero muy rápido. Voy a hacer como una cabalgata del espíritu guerrero. Acá tenemos un amigo que ya le he comentado que no es un término que me guste, pero tiene mucho significado. Yo voy a tomar el espíritu guerrero específicamente, desde la construcción patriarcal occidental. Por eso digo larga data. Y este espíritu guerrero podemos decir que empieza con el agonismo en Grecia, con la construcción de la cultura en Grecia, que en el colegio siempre nos la pintan preciosa, la cuna de la democracia, se olvidan que era una sociedad esclavista, se olvida que era una sociedad imperial, se olvida que era una sociedad patriarcal. Y yo quiero recordar todo esto porque si no, nunca vamos a salir de estos problemas, porque estas tres cosas vienen muy juntas. Porque además en esta construcción de la guerra, sobre esta construcción de la guerra y sobre la noción heroica y también aristocrática de la guerra, se construye una noción muy peculiar de paz como aquello que ocurre entre dos situaciones de guerra. No tenemos nociones adecuadas para pensar la paz, porque la pensamos como no guerra. Pasa lo mismo con la salud y con la enfermedad, salvo que para disfrazar esto de alguna manera la OMS no tuvo la mejor idea que regalarnos con la definición más completamente absurda que se ha podido gestar sobre la salud, entendida como completo y absoluto bienestar físico, psíquico y mental. Estás muerto, corazón. No hay eso. Y no solo porque somos viejos, acá se ríen mucho, pero los jóvenes también se ríen. No hay tal cosa. Porque la vida es tensa, la vida es intensa. Y esto va a ser buena parte de la segunda parte. Entonces, así como Clausewitz inventó esto de que la guerra era la paz por otros medios, era la política por otros medios, Foucault lo dio vuelta y dijo la política es la guerra por otros medios. Es decir, toda nuestra construcción cultural está centrada sobre la metáfora de la guerra. Y la metáfora de la guerra está centrada sobre la metáfora del enemigo, de la división absoluta y total entre el yo y el no yo, entre nosotros y ellos. ¿No? Entonces, es muy interesante en Grecia, muy brevemente, lo que fue el paso de la noción de bárbaro desde un sentido de nada más extranjero. Extranjero no implica necesariamente extraño, quiere decir que no nació en el mismo lugar que vos o no habla la misma lengua que vos, y bárbaro era entendido en este sentido. Pero luego, con la guerra con los persas, los griegos que no estaban unidos, que más bien tenían muchísimos problemitas, para decirlo fácilmente, entre sí, guerras intestinas permanentes y polis completamente separadas. Un ateniense era extranjero en Tebas, un tebano en Atenas, por supuesto, ni hablar de Esparta, etc. Eran ciudades separadas. Con la invasión persa se unen y forman la Liga Griega, y es justamente, o casualidad, en ese momento que se unen por el espanto, que nace esta nueva acepción de bárbaro como lo absolutamente otro.
¿no? Y hasta hoy seguimos, nosotros no nos podíamos privar, porque los argentinos siempre estamos mirando para Europa, de nuestra propia construcción de la oposición de civilización y barbarie con Sarmiento, pero toda la cultura está construida desde esta mirada, que no es la del temor o la extrañeza al extranjero, sino la del repudio de la alteridad, de la ilusión de una identidad pura, ya sea personal o colectiva. Y esta identidad pura, no casualidad, por eso insisto en el patriarcado, está dada por una polis, esa preciosa democracia que prescindió alegremente de las mujeres, también de los extranjeros, también de los esclavos, a los que Aristóteles no se privó de llamar instrumentos parlantes. Y entonces es una sociedad, esta es la construcción guerrera. La mujer también es el otro, ¿no? La construcción identitaria está hecha sola y exclusivamente desde el lugar del hombre guerrero. No podías ser ciudadano en la polis griega hasta después de haber concluido tu formación militar. Todo ciudadano era un guerrero y todo guerrero era ciudadano. Con lo cual, este sería el primer momento que voy a llamar la barbarización del otro, y que implica una distinción radical entre nosotros y ellos. Un segundo momento, en esta cabalgata forzada, va a ser la que podemos iniciar con Bacon, y con él la modernidad, cuando se pretende que el hombre, siempre masculino, está enfrentado a la naturaleza, y se concibe el saber como poder. La famosa frase de Bacon, y el poder se concibe como dominación. Entonces vamos a tener una cultura de, ya no solo del nosotros versus ellos, porque todavía, aún con todas estas limitaciones, los griegos constituyeron una polis de ciudadanos, donde todavía estaban las comunidades, etc. En cambio, la modernidad lo que va a construir es un modelo competitivo de yoes asociados. Ya la noción de comunidad se va perdiendo y la de competencia va creciendo ya hasta en el siglo XIX, queda completamente incluida en toda nuestra concepción de la naturaleza. Lo que es interesante, y voy a ser muy breve en esto, es que la idea de la supervivencia del más apto y de la competencia generalizada no vino de Darwin. La toma Darwin de Malthus, que es uno de los primeros economistas del mundo. Y luego se toma en la biología y luego se utiliza la biología para justificar la economía, ¿no? En estas paradojas perversas de nuestra cultura. Y el tercer momento es para mí el momento contemporáneo, donde ya el principio de competencia moderno se caracterizó por aceptar ciertos límites. Existía aún lo público, la construcción de lo público, y existía este estado del que nos venía hablando, en este caso muy bien, Emilce. Yo siempre soy un poquito más cuidadosa, pero dejo eso para la parte de las conversaciones, pero desde luego hoy en día la presencia o no de un Estado que activamente está construyendo políticas de salud y otros que la está destruyendo es una diferencia crucial. Pero hemos pasado de esa modernidad sólida a una modernidad líquida, donde este modelo guerrero ya no admite límites, es la competencia generalizada. Una de las cuestiones que quiero dejar muy claro es que esta idea, la relación genética
entre guerra y competencia. Los griegos, así como eran un pueblo guerrero entre ellos mismos y contra todo el que se acercara, también entre ellos ritualizaron, ¿sí?, para construir esta presunta democracia, ritualizaron la guerra a través de la competencia, y así nacieron las Olimpiadas. En las Olimpiadas solo podían participar, por supuesto, hombres y griegos, ¿no? Y entonces la competencia estaba restringida, ritualizada, y en muchos casos podemos decir que alabada y bendecida. Y ha pervivido de esta manera ritual en todas nuestras prácticas como cultura, porque la nuestra es una cultura que ha privilegiado en su discurso público instituido siempre el espíritu competitivo, y donde la propiedad es el primer punto central de todas las constituciones. Entonces, este último punto, lo que quiero destacar es que al no admitirse ningún límite a la competencia, y esto es lo que llamamos neoliberalismo, Laval y Dardot lo han trabajado de una manera extraordinaria en su obra, La nueva razón del mundo, implica la anulación imaginaria de la vida común. Hablar de una competencia generalizada es negar radicalmente la vida común. Y en este sentido, la apropiación de lo público por el modelo del management, por el modelo industrial, que es el que nos va a llevar a esta productivitis extrema, que como dije antes, a mi entender, y ahora voy a explicar por qué, es la principal responsable de esta pandemia. Esta productivitis extrema se expresa como megalomanía corporativa, porque hemos eliminado lo común para darle lugar y expansión a ese verdadero cáncer de nuestra cultura, que son las corporaciones. Y estas corporaciones, el último paso del desarrollo de este capitalismo que ha pasado de un estado de bienestar a un capitalismo predador, es un nombre muy lindo que lo puso el hijo de un gran economista, ¿no? El capitalismo predador tiene que ver con la industrialización del campo. Este es el lugar clave. La industrialización del campo implica la destrucción sistemática de todos los ecosistemas del planeta entero en función de una concepción extractivista de la vida. Tenemos mega granjas, habrán visto en estos días muchas fotitos de la posible otra pandemia de virus porcino, ya hubo una antes, ¿no? Tenemos una destrucción general de los bosques y selvas, tenemos la megaminería extractiva que está destruyendo el subsuelo, y todo esto se ha construido bajo un discurso extraordinario, que es el discurso de la excelencia. Yo creo que es muy interesante ver el discurso de la excelencia está muy relacionado con esta construcción de la competencia ilimitada, y está muy relacionado también con el cada vez creciente exigencia de productividad. La productividad como el principio central que rige, organiza y evalúa la vida entera, en todas las dimensiones. Entonces quiero contarles que el libro que sacó a la fama esta idea de la excelencia,
y la productividad es un libro de Peters, que habla de precisamente la cultura de la excelencia. En este libro de Peters es fantástico porque Gorgelak y Aubert escribieron un libro en el año 91. Esto, por supuesto, empezó en los años 80. En el 91, estos dos autores, que son de los primeros, son una avanzada en el pensamiento y el cuestionamiento de la noción del productivismo. Su libro se llama El coste de la excelencia, es decir, esta excelencia tiene un costo enorme. Las ganancias, como siempre, son de otros, las vaquitas no son nuestras, ¿no? Pero el coste de la excelencia lo pagamos nosotros. También los pagan los ejecutivos corporativos que tienen una vida de mierda aunque tengan mucha plata. En esto yo no voy a ser de las que pintan esa vida como algo deseable. Y entonces aparece esta excelencia, es la idea de la permanente superación. Ya no rendir al 100%, sino hay textos, un montón de textos empresarios, al 110, al 120%, las horas de trabajo ya se han extendido como una mancha de petróleo por todo el mar de la vida del planeta y ocupan 24 horas, 7 días de la semana, etc. Y en el 91 estos autores, lo digo así, nos hablan de la sobredosis de productividad y la cara oculta del mundo de la conquista. Y nos advierten de que muy pronto esto nos pasará factura. Y como sabemos, nos viene pasando factura de muchas maneras desde el año 91 hasta la actualidad. Pero este mundo de la conquista hoy tiene un personaje que es el entrepreneur, ¿no? El CEO, y está maquillada con altas dosis de discurso de la felicidad. Una felicidad que está concebida como la capacidad de consumo permanente y superado. Una felicidad que es totalmente limitada por las nociones de éxito en la carrera productivista. Y ahí se cierra el círculo de captura. ¿Por qué digo entonces que es este modelo de la productivitis que nos ha dado esta pandemia, las anteriores y las que vienen, y además nos han dado la imposibilidad de hacerle frente con recursos de salud adecuados, porque junto con esto viene la destrucción de los sistemas de salud? Uno de los textos más interesantes que leí en estos tiempos decía: el problema en este momento no es que los sistemas de salud son ineficientes, es que se han construido bajo la lógica de la eficiencia. Y la lógica de la eficiencia no tiene nada que ver con salvar vidas, sino con gastar menos en salud. Entonces, nuestra incapacidad de hacer frente en muchos casos al desborde de las pandemias tiene que ver precisamente con el exceso de eficiencia. Y nuestro peligro mayor hoy en día es volver a creernos, como nos creímos después del 2008, que más eficiencia puede ser la solución. Yo les voy a hacer muy brevemente, me lo anoté para no utilizar mucho tiempo, pero tal vez algunos de ustedes no están informados porque nuestros medios, en su gran mayoría, no han trabajado responsablemente, como nunca lo hacen, porque no es su objetivo es ser productivos y eficientes. Digo, en el 2007 salió uno de los primeros artículos científicos muy serios, muy reconocidos, en un journal, ¿no?, de Clinical Microbiology, que alertaba sobre la posibilidad inminente de una nueva epidemia de un virus respiratorio. En el 2008, un informe de la CIA preveía una pandemia de las características que estamos viviendo aproximadamente para el año 2025. En el 2012,
David Quammen, un investigador fantástico, escribió un libro que se llama Spillover, que en castellano podemos traducir como derrame, en el cual nos dice también que está muy pronto a acontecer una pandemia mundial por un virus respiratorio, posiblemente influenza o coronavirus. Estoy hablando del 2012. El libro fue el libro del año del New York Times. Si pasamos de una revista, bueno, académica que leen pocos, un informe de la CIA que leen los poderosos, pero que nosotros somos ajenos, Spillover no solo fue un bestseller mundial, sino que tuvo montones de comentarios en la prensa, etc. Si esto no alcanzara, en el 2015 Bill Gates dio una conferencia TED alertando de la próxima pandemia, que sabía que también iba a ocurrir, todos los modelos planteaban esto. La charla TED de Bill Gates, cuando yo empecé a escribir sobre coronavirus y demás, llevaba 29 millones. Hoy dije, voy a mirar, porque hace como un mes y pico que no miro, 36 millones de vistas. En el 2016, Robert Wallace escribe Megagranjas, Megagripe, y describe muy claramente cómo es el proceso por el cual los virus que en los animales no son dañinos, pasan al hombre a través de este modo de producción industrial de alimentos. La agroindustria, ¿no? La mega agroindustria que hoy estamos padeciendo a nivel global, es la responsable central de esta pandemia y de que no se haya hecho absolutamente nada para evitarlo, a pesar de que la OMS desde el 2017 viene insistiendo en la importancia de transformar ese modelo productivo por el riesgo de las pandemias. Finalmente, Dennis Carroll, que dirigía la unidad de influencia pandémica y amenazas emergentes en los Estados Unidos, también alertó sobre esto con los mismos resultados, salvo que como él vive en Estados Unidos, Trump directamente desfinanció la agencia como una de sus primeras funciones en el ejercicio del gobierno. Entonces, para terminar con esta parte, lo que quiero destacar, no quiero dejar de decirlo, porque nosotros siempre cargamos las tintas y muy bien hacemos, porque en nuestra parte del mundo es el caso, en este modelo de capitalismo predador que el neoliberalismo ha impuesto en buena parte del mundo. Pero sinceramente yo no tengo la menor idea y no tuve ni ganas de ocuparme, que se ocupen otros de esto, tal vez alguno de ustedes nos aporte algo en la parte de preguntas y aportes, pero China y Rusia no están aparte. Buena parte de las megagranjas del mundo, muchas están en Australia, pero muchísimas están en China. Entonces, los sistemas chinos y rusos, cuyo nombre desconozco ya, y no sé quién lo habrá bautizado en los últimos tiempos ni cómo, son parte central de este modelo corporativo global. De hecho, Deleuze y Guattari proponían no utilizar el nombre de globalización, que es un eufemismo, hablar de capitalismo mundial integrado, ¿no? Pero ese capitalismo mundial integrado incluye a China, Rusia y muchos otros países cuyos sistemas no son neoliberales, pero sí son corporativos en este sentido. Entonces, en este punto, cuando podemos ligar este origen de la pandemia a un modo de vivir colectivo, a un modo de vivir predador del hombre respecto de todo lo demás, de todas las demás especies, de todas las demás criaturas y de todos los demás elementos de nuestra, en este momento, muy vapuleada tierra. Y no es casualidad que sea así. 5 años después de que Tom Peters escribiera En busca de la excelencia, escribe otro libro, que en inglés es Thriving for
Thriving on Chaos. Y lo tradujeron de una forma extraña, porque yo lo traduciría prosperar en el caos, pero en castellano se llamó Del caos a la excelencia. Pero realmente este modelo predador tiene que ver con la destrucción sistemática del lazo social y de las formas de vida que lo sostienen, para privilegiar exclusivamente no el crecimiento económico, que es un eufemismo infame, sino el engorde corporativo, la acumulación brutal en la mano de una ínfima minoría. Bueno, en ese segundo libro ellos mismos reconocen que de las 64 empresas excelentes que ellos habían utilizado para escribir su primer libro, la mitad ya habían quebrado y las otras estaban en pleno derrumbe. Así que esta excelencia, ¿no? Prosperar en el caos tiene que ver con esto. Y lamentablemente, estas metáforas guerreras, esta construcción de conquista, este modelo competitivo también ha sido central en la construcción del modelo médico hegemónico en nuestra cultura. Y esto es otro de los pilares sobre los cuales esta pandemia está prosperando, efectivamente. Ya Susan Sontag en el 1978 escribió un libro magnífico que se llama La enfermedad y sus metáforas. Si lo buscan, van a encontrar las 1001 formas en que nosotros utilizamos las metáforas de la guerra para pensar la relación enfermedad y salud. Y no es casualidad, porque son absolutamente paralelas a nuestra noción de paz y de guerra. No tenemos la menor idea de lo que es la salud y no tenemos la menor idea de lo que es la paz. Porque ese modelo dicotómico corta todas las vías de pensamiento. Y donde mejor se ve esto es en la inmunología. La inmunología nos puede dar una metáfora preciosa, ¿no? Como una bisagra entre una parte y otra de lo que quiero compartir con ustedes, porque los primeros modelos de biología, precisamente igual que en aquel momento griego, donde se barbariza al otro, el modelo inmunológico que se construye a principios del siglo XX pivotea sobre todo en la distinción absoluta entre el yo y no yo. Y entonces el sistema inmunológico es la armada Brancaleone para destruir todo lo que no es yo. No es casual que uno de los principales pensadores, premio Nobel por ello, que desarrolló la teoría clonal en inmunología, la teoría de la selección clonal, sea Burnett, el adalid principal del movimiento eugenésico en Australia. Cuando digo yo o no yo, no estoy diciendo cualquier cosa. Hay una construcción del yo y de quién debe ser el yo y cuál es el modelo del yo que tenemos que seguir, que es el modelo patriarcal, eurocéntrico, falocéntrico, masculino, propietario, que todos conocemos. Pero, por suerte, hacia fines de siglo, apareció una conejita de Playboy. Lo voy a contar así. Una conejita de Playboy que trabajaba como camarera en un bar en la zona de Los Ángeles, creo, cerca de Stanford, si no me equivoco. Y a un bar donde iban a conversar muchos investigadores biólogos, y ella charlaba con ellos, hasta que uno le dijo, tus intervenciones son geniales, ¿por qué no estudias? Y la tipa lo hizo. Y ha hecho una de las revoluciones más interesantes en la inmunología de los últimos tiempos, cambiando ese modelo del yo, no yo, ese modelo de la guerra inmunológica, centrado sobre todo en los anticuerpos y en una construcción de la vida muy reducida a la química. Ella, en cambio, trabajó sobre macrófagos, sobre células,
y sobre todo sobre la dinámica del sistema inmunológico, y desarrolló un nuevo modelo que lo llama el modelo del peligro. Y ella hace algunas preguntas muy básicas que voy a compartir con todos ustedes, que ella decía, ¿cómo puede ser que si el sistema inmunológico se dedica a atacar absolutamente todo lo que no es yo, no esté todo el tiempo, primero no ataque a los alimentos que comemos que no son yo? Número uno, todos los alimentos que nosotros comemos no son yo y no los ataca. Segundo, nosotros, todos nosotros, vivimos embebidos en un mar de microorganismos. Este aire que creemos puro y limpio y demás, es una carga inmensa de bacterias, pero de bacterias, de virus, de microorganismos, de hongos de toda clase, y nuestro propio cuerpo también. Y el sistema inmunológico no ataca ni a todos los microorganismos que todo el tiempo respiramos y comemos, ¿no? Y ingresan de muchas otras formas al organismo, y tampoco ataca, por ejemplo, al feto, que sí es un cuerpo extraño, y ninguna especie mamífera sobreviviría si el sistema inmunológico atacara al feto. Y además el sistema inmunológico, las enfermedades autoinmunes que hoy están tan de moda y tienen probablemente mucho que ver con esta transición salvaje a la vida competitiva, estas enfermedades autoinmunes nos muestran que el sistema inmunológico también ataca partes del cuerpo. Y todo esto que el modelo yo no podía explicar, pero funcionaba muy bien con el prejuicio patriarcal capitalista, el modelo del peligro está empezando a poder dar cuenta de muchos de estos fenómenos. Porque el sistema inmunológico preserva la vida. Su función central no es atacar el no yo, sino preservar la vida. No está centrado en el enemigo, sino que está centrado, esto es otro aporte de la inmunología, sobre todo en los trabajos de Varela y Coutinho, ¿no? Que construyen una noción del sistema inmune como un sistema cognitivo que lo que va construyendo es el sí mismo corporal, pero un sí mismo que no está dado de antemano, un sí mismo que está todo el tiempo produciéndose en el encuentro con otros, en la conversación con otros. Entonces, yo quiero ofrecerles a partir de esto otra mirada que no es la de la guerra, y más que otra mirada, mientras escribía también tuve otra epifanía hoy, diría otra corazonada. Voy a plantar otro problema. Voy a ofrecer mi corazón para plantar otro problema, o para que plantemos juntos. Y esto tiene que ver con poner la vida en el centro. Una de las consignas centrales de muchos de los feminismos contemporáneos, no de todos, como siempre, pero en muchos casos nadie se ocupa de entender bien qué estamos diciendo con vida. Y yo lo que quiero hoy, ahora, es centrarme en qué quiero decir cuando digo vida. Para empezar, no quiero decir de eso que la vida es de lo que se ocupa la biología, porque la biología se ocupó de aquello que a priori determinó que eran los seres vivos y nunca se preguntó, o raramente hasta Maturana y Varela, qué era la vida. O daba algunas soluciones paliativas de la vida resumida en propiedades. Y la vida no es una propiedad, ni siquiera del ser vivo. La vida es una producción de la naturaleza. Entonces lo que tenemos que hacer primero para poner el centro en la vida es sacudirnos el mecanicismo que la enchalecó. Canguilhem, que era el maestro de Foucault, decía de una manera preciosa, el mecanicismo es ese proyecto que quiere explicar la vida sin la vida. Nosotros tenemos que hacer el camino inverso, porque primero tenemos que sacarnos el mecanicismo de encima, tenemos que sacarnos el esencialismo de encima también, porque ese yo era un yo esencial,
ya sea pensado desde el cuerpo, ya sea pensado desde la psiquis, y además generalmente es disociado porque cuerpo y mente estaban separados. Entonces, la plantita, o el bosquecito que quiero plantar aquí, tiene que ver con 3 términos. Estoy mirando a una querida amiga en este momento que se va a reír, que son complejidad, convivencialidad y cuidadanía. Yo sabía que te ibas a reír, ¿no? Son las 3 C. Las 3 C para salir del atasco en el que estamos. Complejidad, porque entiendo que la vida es una trama, ¿no? Complejo quiere decir entramado, enredado, conectado. Toda la naturaleza es una inmensa trama de producción de sí misma, activa, creativa, generativa. Entonces, lo primero que nosotros logramos con esta mirada es salir este modelo de la guerra y este modelo de la conquista y este modelo de la competencia es el modelo del patrón, ¿no? Son los patrones cognitivos. Y acá los voy a invitar a empezar a pensar en términos de matrices generativas, ¿no? Esto que llamo complejidad es una matriz generativa relacionada con la comprensión de que la naturaleza misma, en la que somos partícipes y no estamos para nada ni podemos estar enfrentados con ellos, es la matriz generativa que nos hace, que nos crea, que nos gesta a todos, ¿no? Por eso es muy interesante que el término que voy a usar ahora es poiesis, porque no es que estoy en contra de producir, estoy en contra del productivismo mecanicista. Y entonces voy a usar otra palabra que desde la antigua Grecia se usa, que es la de poiesis, que incluye generatividad, que incluye creación. Y entonces en esta mirada la vida es algo que produce la naturaleza poéticamente, que está instanciada en cada uno de nosotros, pero que no nos pertenece, que no es una propiedad. La vida es siempre convivencia. Por eso el segundo punto es convivencialidad. Convivencialidad es un término que tomo de Ivan Illich, aunque yo me lo apropio y lo reorganizo, ¿no? Lo resignifico. Illich decía, por convivencialidad entiendo lo contrario a la productividad industrial. Lo contrario me parece muy fuerte, no porque esté a favor de la productividad, como habrán escuchado, sino que digo, uno puede perder en el camino el valor de la poiesis, del producir, y del producir de una manera eficaz, que no quiero perder. Pero sobre todo, resignifico a Illich, porque yo creo que esta pandemia nos muestra lo que yo llamo la cuarta herida narcisista. La primera herida narcisista fue Copérnico, que nos sacó del centro del mundo. La segunda fue Darwin, que nos relacionó con el mundo animal. La tercera fue el propio Freud, que inventó esta idea, pero él decía 3 heridas, y yo digo 4, que nos presentó el mundo del inconsciente. Y la cuarta herida, para mí, tiene que ver con comprendernos como una criatura entre todas las criaturas, en una conversación, inmersos en la naturaleza a la que pertenecemos, que no dominamos, que no podemos dirigir y sobre la cual no tenemos poder. Por eso en esta mirada ya no se trata de poder sobre, sino de composición de potencias. Pensar la vida como una composición de potencias. Y desde este punto, yo diría que la propuesta de convivencialidad que yo tomo ahora está muy entrelazada con una mirada ecosistémica y ecofeminista. Y digo esto último, ecofeminista, porque creo que toda nuestra cultura y todo el discurso cultural está muy relacionado con la instauración patriarcal, donde la gestación
¿no? Porque la gestación es femenina, les guste o no. Ya lo dije en algún otro lado, perdón si repito, pero para mí, mucho más que la envidia del pene, ha estado siempre la envidia de la gestación. Y este punto para mí es clave, y hasta tal punto, este lugar de la envidia de la gestación, de este poder generativo que las mujeres tenemos y que no es una propiedad nuestra, porque nosotros generamos a través de la conversación sexual, ¿no? El término conversación lo estoy usando muy a propósito, después explico un poquito más. Pero digo, hemos pasado de la generatividad, la poiesis, la productividad espontánea y creativa de toda la naturaleza en la que todos somos parte, a un cantar de gesta guerrero, masculino y heroico. Y en la medicina también muchos han hablado hoy de la cruzada contra el virus, ¿no? Además de la guerra contra el virus, etcétera, ¿no? Y muchos están probando ya los chalecos para hacerse su próximo Nobel como héroes en esta contienda. Entonces, el tercer punto es el de la cuidadanía. La cuidadanía es un término que nació también por una feliz casualidad, no como esta epifanía que yo tuve, que se me ocurrió lo de plantar los problemas, sino porque estaban inaugurando un centro cultural en España y el que hizo la plaquita se equivocó. Y en vez de poner la ciudadanía del barrio de acá, puso la cuidadanía. Y las feministas, que eran las que estaban trabajando ahí en ese barrio, lo pescaron, lo tomaron, lo desarrollaron, lo expandieron, yo me lo apropié, muchos otros apropiánselo. Hace poco alguien me dice, ¿te tengo que citar? No, por Dios. No, nadie me tiene que citar. La cuidadanía es algo que vamos a ir construyendo entre todos. Y esta cuidadanía para mí es una ecología de saberes y cuidados. Y acá viene la otra parte del tema de la pandemia, cuando estamos hablando del cuidado de la salud. No me va a dar el tiempo hoy para hacer todo el desarrollo, pero creo que muy brevemente puedo resumirlo y muy salvajemente, diciendo que en algún tiempo buena parte del cuidado estaba en manos de mujeres, muchas de ellas fueron las consabidas brujas quemadas en el proceso inquisitorial que devino, que fue central para la construcción del modelo capitalista y luego más tarde para la apropiación de los hombres de la medicina, pero durante la gran mayoría de los siglos de existencia del ser humano en la Tierra, los cuidados no estaban a cargo de un profesional, y cuando estaban a cargo de alguien que no era un profesional, sino un sanador o un cuidador, era parte de un trabajo profundamente imbrincado en la comunidad y no de un saber intervencionista que se imponía desde afuera. Entonces, creo que es central en este proceso comprender, por un lado, esta idea de que vivir es convivir, que en esta naturaleza no hay absolutamente nada puro, que no hay ningún yo predado que defender, sino que hay una existencia, una singularidad que cada uno de nosotros somos, pero que está todo el tiempo en conversación tensa con el entorno. Y esta idea de conversación me encanta, porque hoy para nosotros es nada más que hablar, ¿no? Bater papo, dirían por ahí, eso sería conversar. Pero conversar tiene, y todavía la RAE lo dice, un término en disuso, donde conversar era vivir, habitar en compañía de otros, convivir, y también, no casualidad, tiene un sentido erótico, ¿no? Para decirlo no tan fino, pero no tan bruto, ¿por qué no charlamos un poquito? ¿No? La conversación nos lleva a un tipo de relación entre el ser vivo, entre los seres vivos y entre ellos y los no vivos, en esta
vida ecosistémica, en esta vida conjunta que llevamos, donde permanentemente nos vamos coproduciendo y modulando unos a otros. Y en ese proceso de evolución, allí donde Darwin desarrolla la competencia y la selección, guiándose sobre todo por modelos de crianza de animales en cautiverio, y fue muy criticado por el maravilloso pensador, biólogo, filósofo y maravilloso anarquista Kropotkin, pero no solo por él, por toda la corriente evolucionista rusa, todos, de derecha y de izquierda, consideraron que esa mirada era un foco muy estrecho. No es que no haya selección, es que es un foco estrecho de un proceso infinitamente más rico, cuyo privilegio central es la ayuda mutua y no la competencia. Y por otro lado, también en tiempos contemporáneos, Lynn Margulis y muchos otros investigadores ya han planteado que uno de los mecanismos centrales de la evolución es la simbiosis. Con lo cual es preciso empezar a salir de estas metáforas guerreras para construir otras conversaciones del humano con la naturaleza. Y en este sentido, esta conversación no es un diálogo políticamente correcto, es un encuentro tenso. Hay una noción que es clave para desarrollar un pensamiento de la cuidadanía. El cuidado no es mimito. Muchas de las intervenciones de cuidado son muy fuertes, incluso a veces agresivas, ¿no? Yo hice ese entrenamiento de RCP y tenía que hacer una maniobra para cuando te atragantás, que te reviente, te agarra de acá, digamos. Muchas de las maniobras de cuidado son agresivas. El cuidado incluye los mimitos y está centrado desde una perspectiva de un encuentro amoroso, por supuesto, pero puede incluir la agresión. A la inversa no se puede. Entonces, esta noción de conversación para mí precisa indefectiblemente de una concepción de la relación de convivencia como armonía tensa, como armonía generativa. Nuestra cultura, como es una cultura guerrera, ha intentado que esos espacios de paz sean lo más controlados posibles, ¿no? Entonces, todo tiene que estar muy encajado porque si no, viene el cuco del caos y se desencaja. Y no es que podemos confiar en la espontaneidad de los procesos, hay que encajarlo de determinadas maneras, ¿no? Y entonces para nosotros las metáforas más fuertes de armonía son lo igual, es armónico el balance, el equilibrio o el acople, como el de la llave y la cerradura. En cambio, por suerte, los taoístas, Zen y en general la cultura china tiene una noción de armonía tensa, de armonía generativa, de armonía creativa, de armonía que puede absorber y se nutre incluso de la diversidad y del conflicto, ¿no? Esto no es que no haya existido nunca tampoco en nuestra cultura. Ya el poeta Horacio hablaba de lo acorde-discorde. Toda la música es a la vez acorde y discorde, porque si no sería monotonía. Necesitamos la diversidad, indefectiblemente. Para que haya armonía tiene que haber diversidad. Entonces, y esa diversidad es tensa. Por supuesto que en estas conversaciones tensas y en esta armonía generativa puede haber disrupciones, puede generarse algún enemigo, puede haber necesidad de defenderse. Pero lo propio de la vida es mover, es sostener esta vitalidad, es expandir la vitalidad, es hacer lugar al deseo y no defenderse del enemigo. Defenderse del enemigo es necesario, pero absolutamente subsidiario. Porque si yo no nutro mi vida,
¿qué es lo que estaría defendiendo? Y ahora que dije la palabra nutrir, es bien interesante en la red nocional de cuidado que vengo elaborando. En castellano no se nota mucho porque lamentablemente llamamos enfermeros a los enfermeros, pero en inglés se los llama nurse. Y nurse viene de nutrir. Las enfermeras, que son hasta el día de hoy las encargadas del cuidado de la salud, porque se ha disociado la cura del cuidado. Y cuanto más institucionalizado está el sistema médico, más disocia la cura del cuidado. Pero la palabra cura quiere decir cuidado, esa es su etimología, de allí viene, y estaba muy profundamente ligada a estar tan atento a las conversaciones de la vida y a poder aprovechar la potencia curativa que la misma vida tiene. Nosotros hemos perdido, salvo en los chistes. El otro día me di cuenta, estaba escribiendo algo y me di cuenta, digo, solo los chistes conservan esta sabiduría. Decimos que una gripe se cura en una semana sin el médico y en una semana con el médico o con la medicación. Digo, hay una potencia curativa de la vida, de los procesos del vivir, que tenemos que cuidar. Y esto es uno de los puntos muy importantes, ¿no? Digo, hoy buena parte de lo que comemos, que es central a la nutrición, viene de este modelo infame del agronegocio y en buena parte son más bien venenos que nutrientes lo que estamos comiendo. Nunca tanto porque nos moriríamos. Cuidan, digamos, que haya un grado X de supervivencia, pero no hay ningún tipo de interés en la nutrición entendida como un proceso complejo. Y lamentablemente en esto, la ciencia reduccionista nos hace muy poco favor para pensar, ¿no? Hoy con la pandemia muchos han aprovechado, y tienen razón, porque frente a los charlatanes prefiero a los científicos, pero los científicos no son un mundo homogéneo, no hay una sola ciencia. La ciencia es un campo muy heterogéneo y en disputa de corrientes muy diversas que nos proveen de formas, a veces las antípodas, a veces relativamente, por ejemplo, el modelo de Varela y el de Matzinger no son iguales, pero son compatibles, ambos son incompatibles con el modelo de Burnett, y hoy todos esos modelos son parte de ese saber que llamamos inmunología. Cuando nos dicen la inmunología dice esto, o la ciencia dice esto, nos venden mercadería podrida. Habla tal autor, tal corriente, tal laboratorio, etc. Entonces creo que estar atentos a la vida es el lugar que propone la cuidadanía. Y antes de dar lugar a las preguntas, quiero aclarar que la cuidadanía no se opone a la ciudadanía. No es, el cuidado comunitario no se opone al cuidado estatal. Pero sí tenemos que ser claros en cuál es la ética estética desde la cual estamos. Porque desde la ética estética de la complejidad y los cuidados podemos construir la estatalidad. Pero desde la estatalidad no podemos construir el cuidado comunitario ampliado. Hoy con la pandemia esto se ha visto muy fuertemente, los sectores populares han tenido que desarrollar muchas estrategias propias porque el Estado llega donde llega y no llega hasta la Villa 31, donde no les pusieron el agua, los tuvieron 12 días sin agua, falleció Ramona y tantos otros allí, y no llega a muchos otros sectores indígenas, estuve escuchando a gente de Guatemala, incluso productores de comida genuina, productores comunitarios, agroecológicos en muchos lugares, no tienen permitido las circulaciones para vender sus productos, que estas grandes corporaciones, que son las que han
producido de alguna manera esta pandemia, sí tienen habilitado. Entonces, si bien no hay una contrariedad absoluta, hay una relación tensa y el privilegio desde esta mirada que yo quiero ofrecer está siempre en el lugar de lo complejo, de lo convivencial, ¿no? Ivan Illich decía tener una herramienta, no vivir en función de la herramienta, utilizar la herramienta en función de la vida, ¿no? Y en este momento que estamos ya en una situación mucho peor que cuando escribía Illich, porque ya la herramienta es ese modelo gestionario que se inventó como excelencia, ¿no? Este modelo de productivismo ultranza que es absolutamente predador de la vida. Y este modelo ha entrado en lo público, ha entrado en el espacio público. El productivismo es parte hoy de toda la organización gubernamental. Entonces tenemos que hacer un trabajo de salud comunitaria donde la ética y la estética de la salud comunitaria impregne a lo público. No se oponga a lo público, sino que impregne y transforme lo público. Estas serían algunas de las apuestas que yo quiero compartir con ustedes, y creo que podemos ya entrar a la conversación, abrir, ya como les dijo antes Leonardo, en la moderación, el que quiere preguntar o decir algo, levante la mano. Seamos respetuosos, ya que estamos pensando en la convivencialidad, hagan intervenciones cortas. Yo voy a tratar de responder de a una. Así que levanten la manito virtual para que Leonardo les habilite el micrófono y ahí conversamos. Conforme surjan las preguntas, entonces habilitamos el micrófono para que la persona que haga la pregunta, en orden de prioridad de la pregunta, pueda interaccionar con Denise. ¿Quién lanza la primera piedra? Ahí ya. Hola, ¿me escuchan? Tenemos la primera pregunta. Sí. Hola. Sí, quiero compartir un poco algo que no sé si es en forma de pregunta, pero sí algo que me está haciendo mucho ruido. Tiene que ver con el cuidado, que me interesa también mucho todo ese universo. Es que me llega mucho que lo que se está publicitando más es un autocuidado y no todo lo que tiene que ver con esta convivencialidad de la que estabas hablando, de Denise, de composición de potencias, que podría ser llamado un intercuidado, ¿verdad? Entonces eso un poco, también si nos querés hablar un poquitito más acerca de las formas de cuidado, ¿no? Sí. Por naturaleza el cuidado es siempre mutuo. Digo, incluso cuando es de uno mismo. Uno para cuidarse a sí mismo tiene que hacer una reflexión sobre sí. No es desde cualquier lugar que uno se puede cuidar. El problema de este autocuidado, y yo coincido con lo que vos decís, y en este sentido yo tengo diferencias muy importantes al discurso del aislamiento social o del distanciamiento social, incluso a las críticas que se le hacen. No hay ningún tipo de distanciamiento social, ni ningún tipo de aislamiento social. Lo que hay es distanciamiento geográfico. Una cosa es quedarte en tu casa y otra cosa es desvincularte de la comunidad. Son dos cosas muy distintas. Y todos estos vocabularios son tremendamente negativos para construir este enfoque. Incluso Rita Segato en un momento dice, bueno, no está el cuerpo. ¿Cómo no va a estar el cuerpo? Uno no puede sacarse el cuerpo de encima.
Lo que pasa es que hoy el cuerpo está de otro modo, se encuentra con otros, está más en su casa, tiene que aprender a hacer otros vínculos, pero la noción de cuidado siempre tiene que ver con esta atención a la vida en común. Y cualquier noción de autocuidado no es solipsista, esto sería el planteo. Yo me puedo cuidar en tanto sea capaz de comprender los vínculos en los que participo, que me configuran, que me dan forma y que conforman mi mundo. No es que yo me cuido en abstracto, porque yo no vivo en el vacío. Yo vivo con otros. Yo para cuidarme tengo que mover una cantidad de cosas en mi vivir que involucran a otros. Y otro aspecto de esto, Tessa, que es súper importante ahora que vos estás en esa naturaleza maravillosa, les cuento a los demás que Tessa nos acompaña desde Islandia. Para mí es una fiesta especial compartir hoy con ella. Digo, esos otros son la naturaleza toda. Tus plantas te cuidan. Las que más cuidan en el planeta. El centro fundamental del cuidado del planeta son las plantas. Nosotros, esta cuestión del modelo guerrero, heroico, de intervención, no hace lugar al cuidado, no percibimos el cuidado del otro. Una de las cosas que no dije es la importancia, cuando hablamos de conversar, ¿no? Si pensamos el conversar como un convivir, no es solo hablar, es escuchar, es cultivar la potencia de ser afectado, es comprender esos vínculos que me están configurando, que me están cuidando, ¿no? Porque si no estaría viva. Si no tuviera, ¿no? Cuando se habla de esto del aislamiento social y qué sé yo, se invisibiliza de un golpe brutal todas las redes de toda la gente que está cultivando, que está trayendo la comida, que están en los hospitales, que están sosteniendo la infraestructura, que nos permiten el Zoom. Todos esos, ¿dónde están? Digo, todas esas redes siguen funcionando porque son el sostén y la producción de la vida misma. Cuando hablo de matriz generativa, hablo de esto, y la matriz generativa es una conversación tensa en la cual la gran mayoría de las relaciones son de cuidado. Algunas de ellas hay que cuidarse de, porque somos no violentos, pero no estúpidos, inofensivos. ¿Qué otra pregunta tenemos? Pues, Georgina de México. Besos. Oye, me encantó la idea de cuidado comunitario y te iba a pedir, pero creo que lo que acabas de decir justo en la intervención pasada se engarza muy bien con este concepto de cuidado comunitario, que es otro tipo de cuidado, no es curiosamente el de cuidadanía, que te escuché por primera vez a ti, está muy ligado a esta idea, bueno, hace resonar el sentido auditivo con la idea de ciudadanía, ¿no? Pero desde otro lugar. Pero ahora con esta noción de cuidado comunitario, pues a lo mejor está en esta línea de tensión que tú estás, o de, sí, de un cuidado con tensiones, no un cuidado, digamos, terso y todo homogéneo. Y pues muchas gracias, Denise, como siempre muy hermoso. Un placerazo. Y agrego algo, otra de las cosas que no estaba en no lo dije, pero dentro de la etimología de la noción de cuidado, uno de los verbos centrales de la cual surge cuidado es cogitare, que es conocer. El pensar como cuidado. Cuando yo hablo de este cuidado comunitario, es un comunicado pensado, pero ese pensamiento no es una teoría, es algo que surge en el vivir compartido. Entonces, la diferencia entre el cuidado instituido
y el cuidado comunitario, vamos a distinguir esos dos aspectos, es que el cuidado instituido te lo imponen y generalmente tiene dosis inmensas de control. En el cuidado instituido hay quien cuida y quien es cuidado. Esto tiene que ver también con lo que decía Tessa recién. En el cuidado comunitario nos cuidamos. No importa si yo en este momento estoy, bueno, lo quiero decir, porque está mi hermano con quien, una de las personas que más me ha cuidado en mi vida. Digo, la vida de cada uno de nosotros es el resultado del cuidado de los otros, sobre nosotros. No es otra cosa. Entonces, este cuidado no instituido no es de uno sobre otro, lo mismo que la potencia de vivir no es el poder sobre el otro. Está en la misma línea, es toda la misma estética, esta matriz generativa. La matriz generativa o la complejidad pueden englobar todos los modos de existir, pero el mecanismo no. El mecanismo excluye y divide, ¿no? Yo puedo producir, y no tengo absolutamente nada contra la producción, y además soy un poquito obse, y entonces un poquito de productividad me viene por ahí, y si alguien no es muy productivo, yo me enojo. Y realmente creo que parte de todo esto tiene que ver que esta pandemia me agarró bastante productivísticamente, y estoy viendo cómo hago para salir un poco de esto, pero al mismo tiempo tengo un entusiasmo loco y no puedo. Pero sí es muy importante esta idea, el cuidado del que estoy hablando no es propietario, ese es el término, no es un cuidado propietario, es un cuidado comunitario y común de uno a otro, que esto no quiere decir que sea simétrico, el bebé te cuida, de muchas maneras el bebé te cuida, ¿no? Las plantas te cuidan, ni hablar que los perros, las mascotas que tenemos en casa, hasta mis tortugas me cuidan. Digo, pero el término, cuando entramos a pensar en términos de propiedades, fuimos. No hay un propietario de cuidado. Hay una relación de cuidado que puede ser muy asimétrica, ¿no? Una enfermera con su paciente, un médico con su paciente cuando el médico sabe cuidar, o quiere cuidar, o puede cuidar. Son relaciones asimétricas, pero el cuidado es mutuo. Denise, tenemos la próxima Sí. pregunta de Dale. Diana Binay. Los pongo en contacto. Diana, tenés el micrófono. Era yo, perdón. Diana me está prestando el Sí. equipo, pero soy Georgina, ya participé. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a la próxima pregunta de Susana Ramos. Susana, estás en contacto con Denise. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, escuché súper atenta, siempre me encanta escuchar a Denise, y esta vez sentí que me hubiera gustado que, además de escucharte, yo te escuchara una amiga que vive en la villa Carlos Gardel, en Morón, y que intercambiando materiales hace un tiempo le pregunto, bueno, ¿viste cómo está la situación acá en la ciudad de Buenos Aires? ¿Vos cómo estás? ¿Dónde estás? Y que yo estoy acá en la villa, pero acá, mirá, no pasa nada. Los chicos están todos en el potrero jugando al fútbol. Las mujeres estamos unas en el centro vecinal, otra en el centro cultural. Estamos con tortas fritas, con ollas populares. Y también vamos a hacer un bingo porque queremos hacerle regalos a unos papás que no van a poder tener su regalo. Entonces pensé también las formas de cuidado, de autocuidado, entre las sociedades burguesas y los sectores más empobrecidos, ¿no? Y dijo, no, nos cuidamos entre todos. Y le digo, pero ¿y cómo hacen? No, acá nos cuidamos entre todos. Estamos muy atentos, nos lavamos la mano todo el tiempo, pero sí, seguimos estando juntos, y los chicos están jugando.
Les dijimos que se toquen menos, y bueno, ahora cuando hacen goles no se abrazan, pero se gritan de un lado a otro, y pensé, bueno, las formas del cuidado burgués y la forma del cuidado más popular, si se quiere, no sé cómo decirlo, pero quizás tengas categorías para explicar este modo tan diferente de entender el cuidado, de entender el estar juntos, del convivir, eso. Gracias, Susana. Mira, hay varias cosas, esto desde luego es así, el trabajo que vienen haciendo las organizaciones populares, los sectores populares tampoco son homogéneos. Hay algunos que han sido fuertemente castigados por esta pandemia y han tenido distintos momentos también de cómo van llevando el proceso. Creo que uno no, cuando llega una pandemia no va a inventar un mundo nuevo, llega al mundo que hay. Y los modos de convivir, los modos de construcción, esto que vos llamaste sociedad burguesa, que podría ser un muy buen nombre, ha separado casas cada vez más cerradas, countries, ¿no? Este proceso, este último proceso ya del capitalismo neoliberal, que destruye buena parte del mundo común que fue el capitalismo industrial de la primera era o sólido, como lo llama Bauman, tenía mundo común. Había trabajo barrial, había relación. Cada vez más se ha promovido ese espíritu de, yo lo llamo individualismo ombliguista, ¿no? Llegamos, ¿no?, a ese el último estadio del individualismo, que es el ombliguismo, y eso se expresa también inevitablemente, ¿no?, también en los modos de vivir, en las casas cerradas, en los barrios cerrados, ¿no?, en la guetificación de la vida en buena parte de las ciudades del mundo, por lo menos. Entonces, volver a pensar la comunidad, yo, por ejemplo, cuando trabajo en la Facultad de Arquitectura y en otros espacios de movimientos de urbanismo joven con los que estoy en contacto y demás, digo, una de las cosas centrales es revitalizar la vida, revitalizar la ciudad. Hay un grupo muy lindo de gente, creo que todas son feministas en La Plata, que están organizando un ciclo que se llama Reparar, que tiene que ver con volver a pensar la ciudad, volver a tejer eso que se fue cortando, porque este distanciamiento que nos piden ahora de quedarte en casa queda muy facilitado en los que vos llamás barrios burgueses, porque tenemos casa, y porque las casas se van separando, y porque se ha virtualizado mucho de las relaciones. Entonces, cómo revitalizar la vida es central. Cuando yo digo, tenemos que sacarnos de encima este chaleco mecanicista, que por muy imaginario que sea como construcción de sentido, tiene consecuencias prácticas, cotidianas y materiales. Entonces, ahí yo creo que efectivamente el tema del cuidado en los barrios populares es una cuestión de supervivencia básica. Nosotros, y esto lo dice este libro de Kropotkin que yo mencioné, que recomiendo mucho, se llama Ayuda Mutua o Apoyo Mutuo, lo tradujeron de las dos maneras, muestra que una de las cuestiones peligrosas del Estado, por eso yo soy muy cautelosa cuando hablo del Estado, porque muchos de nosotros que hemos sido militantes en los 70 y que fuimos luchadores contra el Estado, ahora parece que somos de la iglesia del Estado, y no es ni una cosa ni la otra. Creo que tenemos que cambiar la relación con el Estado y el Estado con el colectivo a través de una revivificación de la política, ¿no? Porque esta política, insisto, es el cuidado y la política no lo podés separar. La ciencia y la política no la podés separar, porque la polis habla de la vida en común. Entonces ahí yo creo que es una cuestión clave volver a tejer esos lazos colectivos
Y yo creo que oponerse a los barrios cerrados, ahora los barrios cerrados vienen en forma de bloques de edificios enormes cerrados, pero que funcionan lo mismo, que tienen todo adentro, que están, ¿no? Y que van separándose, Bauman lo dice precioso, se liberaron los ricos. Y en esa liberación de los ricos, que es lo que es el mundo neoliberal en el que estamos viviendo, lo que han cortado son todos los lazos con el resto de la comunidad. Y en estos barrios que no somos tan ricos, también se cortan esos lazos. Entonces, ¿cómo volver a construir y reconstruir esos lazos? La gente de soberanía sanitaria, ¿no? el trabajo agroecológico, montones de formas que vamos tejiendo para volver a hacer del barrio el barrio. El barrio como espacio comunitario, como lugar de construcción de sentido, como producción colectiva. Los barrios populares tienen eso, por eso rápidamente fueron y le dijeron al presidente, cambia la consigna que no sirve para nada. Y ahí cambiaron, quédate en casa o en el barrio, porque ellos tienen barrio. Sería bueno que lo tuviéramos nosotros también. Tenemos que volver a reconstruir el barrio. Las políticas de cercanía en general, porque el cuidado no es abstracto. No sé qué otra pregunta tenemos. Tenemos una nueva pregunta de Daniel Rubens. Hola, sí. Buenas tardes y gracias antes que nada por darnos este espacio de reflexión sobre este tema tan interesante y tan necesario. Respecto a lo que hablabas de la ciencia, me parece entender que hay una crisis de la ciencia, y me parece que esta crisis no es una crisis entre la ciencia y la pseudociencia, me parece que la ciencia en su interior está habitada por una crisis en este momento, y que el método científico se convierte por ahí en un instrumento muy manipulado y muy dominado por los intereses y los poderes que habitan a la ciencia en estos tiempos de pandemia. Y me gustaría un análisis, una reflexión tuya sobre esta crisis y la dimensión política de esta crisis en la ciencia. No tanto desde lo que decía recién del Estado, porque yo creo que esto es bien supraestatal. Me gustaría escuchar algo de tu reflexión. Sí. Me quedé un poco cortada porque no sé por dónde empezar, porque no estoy tan convencida que sea supraestatal. Digamos, la ciencia contribuyó muy específicamente a la construcción de los estados nacionales y de la noción de Estado y de lo instituido. La ciencia es parte de lo instituido. Entonces, ahí tenemos un problema muy serio, como vos decís, y ahí sí coincido plenamente. Hay un grupo de gente que está hablando hoy de ciencia postnormal, lo cual me pareció ya bastante simpático. Mi planteo, tenemos el mismo problema con el Estado, con la ciencia, que es el siguiente. En la medida que el neoliberalismo repudia tanto a uno como a la otra, parecería que si uno está en contra del neoliberalismo, tendría que apreciar tanto a uno como el otro, ¿sí? Entonces, si estás en contra del neoliberalismo, tenés que estar a favor del Estado, sea lo que fuere, y a favor de la ciencia, sea lo que fuere. Este planteo que yo estoy trayendo sale de esas alternativas infernales, ¿no? El término alternativas infernales lo viene trabajando Isabel Stengers de una manera maravillosa. Ella junto con Bruno Latour, pensadores para mí hoy en día muy valiosos en esta movida, lo mismo que Donna Haraway. Pero sobre todo, para lo de hoy me nutrí de muchos otros autores de distintos mundos que me fueron ayudando para configurar esto, pero el tema de la ciencia es clave. Primero, no existe nada, no existió nunca que sea la ciencia, ¿no? Este singular que se dice, la ciencia dice, no hay nada que sea la ciencia, ni siquiera hay nada que sea la iglesia, o que sea la epistemología, o la disciplina, no hay. Todo lo que nosotros producimos, hacemos y demás, son producciones colectivas, comunitarias, llevadas a cabo por personas singulares entramadas.
Y todas son campos de disputa, siempre lo fueron. La gran mayoría de la gente, de los cientificistas, no sabe nada de historia de la ciencia y sabe muy poco de ciencia también. Y muchos científicos se dejan arrobar por el lugar privilegiado, y esto es estatal, aunque les paguen como la mierda, ¿no? Porque les pagan como la mierda, pero los veneran como si fueran ángeles. No en los últimos 4 años de ya sabemos quién, obviamente. Pero digo, la ciencia es un campo en disputa, es un campo en activa transformación. Yo ya hablé de Varela, que es uno de los pensadores que ha transformado pensar en epistemología, en ciencias cognitivas, en psicología, en un montón de áreas. Hablé de inmunólogos como Polly Matzinger, que no están en la corriente central. Hablé de Kropotkin y toda la escuela rusa, que tiene una mirada distinta de la evolución, y hoy hay muchas miradas diferentes. Hablé de Lynn Margulis, que es la de la teoría simbiótica, que lleva hace muchísimos años. La biología es un hervidero de posiciones diversas, ¿no? Entonces, después se inventan cosas como que la medicina es científica. La medicina nunca fue ciencia, no puede ser ciencia, igual que la arquitectura, es un disparate. La medicina, en todo caso, se nutrirá de la ciencia, que eso es otra cosa, ¿no? Pero la medicina es un arte de curar. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver, en relación al tema de la ciencia, primero, tener la claridad de la profunda diversidad, en muchos casos enfrentamientos muy fuertes, de las conversaciones en curso en el mundo científico. Sí, Daniel, ¿vos querés decir algo más? Simplemente una pregunta. ¿Podríamos estar parados en el cisma del paradigma en este sentido? ¿Un cambio a otro No lo paradigma? sé, no lo sé, no lo sé. Yo, una de las cosas que me he propuesto, y que cada vez estoy más contenta de vermelo propuesto y de que me salga, porque a veces me lo propongo y no me sale, es no hacer futurismo. De todo lo que se fue publicando durante la pandemia, lo que más me preocupa es el futurismo, en todas sus versiones. Los que son apocalípticos, los que son integrados, los que son de una forma y la de otra, me da lo mismo. Nadie tiene la más peregrina idea, no solo de lo que va a pasar, sino de lo que está pasando. De lo que está pasando ahora. Entonces, hacer futurismo respecto de cómo va a ocurrir, yo sí puedo tomar la historia y decir, cuando yo leí esa listita desde el 2007 hasta hoy, de todos los avisos sobre la pandemia, digo, nadie escuchó porque, oh casualidad, en el 2008 fue la gran crisis financiera, de la cual se salió con más neoliberalismo, no con menos. Entonces yo no sé cómo va a ser, pero sé a qué quiero aportar. Entonces, los que están preocupados de cómo va a ser, ¿qué van a hacer? ¿Van a jugar al partido el ganador? ¿Van a seguir la ruta que fuera? ¿Van a quedar aterrorizados o embelesados por lo que pudiera ocurrir? Van a vivir en un imaginario confundidos. Lo que cada uno de nosotros podemos hacer es decir, ¿a qué puedo yo aportar para no volver a la vieja normalidad, ni crear una nueva normalidad, sino aportar a la construcción de un mundo de conversaciones tensas en la diversidad, que nunca pueden normalizarse? Pero de verdad, en serio, no sabemos en qué momento estamos, ¿no? No sé la cifra de muertos hoy, pero Estados Unidos pasó largamente la cantidad de muertos de la Primera Guerra Mundial que tuvieron ellos, ¿no? Digo, más de 500.000 muertos. También para el modelo capitalista todo es absorbible si logran construir un discurso de captura
al que nosotros cedamos nuestra potencia. Nosotros tenemos que hacer lo posible para construir prácticas de vida que no nos dejen caer en esos discursos de captura. Y creo que en este sentido, lo voy a llamar así, el cholulismo estatal es tan peligroso como el modelo neoliberal. Porque te inhabilita de la construcción comunitaria que le exija al Estado, o que provea todo lo que el Estado no provee, o que genere otro modo de vincularse con el Estado. Gracias. Tenemos la próxima pregunta de Emilce Parleri. Emilce, el micrófono es tuyo. Bueno, pasamos entonces a la próxima pregunta de Elina Davas. Sí, bueno. El micrófono. Hola Denise y hola a varios. Muy, muy interesante todo el planteo, las preguntas, los comentarios. Y yo quería, en realidad, entrelazar y conocer un poco también, o digamos, problematizar este tema del cuidado. La Organización Internacional del Trabajo lanzó hace aproximadamente 5 o 6 años, no tengo bien clara la fecha, todo un programa mundial de formación de cuidadores, ¿sí? Los cuidadores, o caregivers, como se dice a veces en inglés, y que apunta de alguna manera a oficializar o legalizar cuidados que son como cuidados espontáneos que se daban dentro de las distintas comunidades y sociedades, por ejemplo, el cuidado de los adultos mayores, cuidado de lactantes, cuidado de niños, niñas y adolescentes, y que forman parte me tocó formar parte de esos grupos de formación. En general están ligados a las áreas de extensión de las universidades, ¿no? O sea, como toda una formación no universitaria que no requiere necesariamente tener terminado escuela secundaria, etc. Ahora, es muy interesante porque acá llegó tarde porque estuvo en la Argentina cajoneado los últimos 4 años, recién el año pasado se reactivó el tema de los cursos de formación de cuidadores, pero en realidad una de las cosas que más claramente pude ver en la gente que venía a hacer esos cursos para de alguna manera legalizar sus saberes, ¿no? O legitimar sus saberes, perdón, y conseguir un estatus legal, ¿no? Era muy diverso lo que cobraba cada uno, era muy diverso la cantidad de horas, era muy diverso la vinculación con el empleador o la familia con que tenían que trabajar, y con ningún sesgo comunitario, ¿no? O sea, yo cuido, por eso el cuidado instituido, te cuido a vos, porque vos sos el débil que yo tengo que cuidar. Bueno, hubo que desarmar varias cuestiones, ¿no? Y en esto, una de las cosas más difíciles que me tocó ver y que pienso que es difícil, y históricamente hay algunas ideas que ya con Denise la habíamos charlado muchísimo, con Tessa, con alguna de la gente que está acá, es que en ese cuidado comunitario, que aparecería, no sé si contrapuesto, ¿no? Sino como una dinamización de esto del cuidado instituido, hay una producción, pero hay una producción de tipo asimétrica. En la comunidad, cuando se decía todos nos cuidamos entre nosotros, no todos se cuidan igual. Hay una diversidad, diferencia, por ahí habría que aclarar si es diverso o diferente, donde también en ese nos cuidamos entre todos, hay liderazgos, pero son liderazgos proactivos que no excluyen a nadie.
En la medida que esto de los cuidados se va a ir instituyendo y se está instituyendo, ¿no? Se está instituyendo. Aparece el tema de la exclusión del que no sabe cuidar por el que sí sabe cuidar. En el cuidado comunitario no se excluye a nadie. Esto es lo más interesante de ver. Pero hay posiciones dentro de esa red de la que hablábamos, diversas, diferentes, y reconocimiento de cada uno de esa diferencia y de esa diversidad. Y a la vez, en este tema de los cuidados, me parece que hay un tema también interesante de ver, que es cómo se puede producir lo que yo en un momento llamé la restitución comunitaria, ¿no? No es algo que yo sé espontáneamente, lo aprendí en mi grupo, lo aprendí en mi sociedad, lo aprendí con mi tía, lo aprendí con mi mamá, lo aprendí con mi abuela, lo aprendí de cuando fui a cuidar a los viejitos del barrio, lo fui aprendiendo, pero cuando empieza a intentar, se sale de la legitimación para pasar a la legalización, se olvida la fuente de los aprendizajes, se cree que el aprendizaje tiene que ver con el profesor que te va a enseñar cómo va a hacer las cosas. Son procesos muy dinámicos y muy, digamos, controvertidos en algún momento. Entonces, más que una pregunta es como poder reflexionar sobre un proceso donde no tenemos el cuidado instituido y el cuidado comunitario, por un lado, sino que se interrelacionan, ¿no? Se interrelacionan, que esa misma persona que está funcionando en su grupo como un cuidador, digamos, como un acompañante de su comunidad, con esto que decíamos, ¿no? Llevar a alguien al hospital, preparar la merienda, llevar las provisiones, en la medida que se le otorga la jerarquía, el título de cuidador, se rompe esa asimetría dinámica que genera todo este espacio y pasa a instaurarse en ese lugar de yo soy el que sabe cuidar, ¿no? Entonces, evidentemente, hoy me acaba de llegar ayer, yo vivo en la provincia de Córdoba, ¿no? Elina, perdón, ¿podríamos redondear la pregunta como para que Denise pueda contestar? Me llega ayer una cantidad de cursos online destinado a cuidadores, ¿no? Entonces, esto que es un proceso donde se va a ir legitimando a los cuidadores y legalizando su función, corremos el riesgo de ir quebrando algunos aspectos de ese cuidado comunitario. Bueno, el tema es cómo nos vamos posicionando en ese cuidado, en ese proceso, perdón, ¿no? No sé si esto fue sí, claro. fue clarísimo y además es un tema central y me das la oportunidad de afinar algunas de las cosas que dije. Como siempre nuestras conversaciones abren mundos, así que te lo súper agradezco. Digo, lo voy a decir primero con unos términos más raros que algunos conocerán, otros no, después lo explico, pero a mí me sale más fácil así, ¿no? Hay una dinámica siempre entre lo instituido y lo instituyente. ¿Qué quiero decir con una dinámica? Hay cosas que tienen historia, que tienen un tiempo de ocurrir de una determinada manera y que se establece una cierta dinámica conservadora. A eso llamamos instituido. Pero lo instituido es una dinámica también, ¿no? Porque si no parece que lo instituido nos cree, ahí está lo estable. No, es una dinámica de conservación de ciertos modos de hacer ciertas cosas y se utilizan cierto tipo de elementos como títulos, etcétera, todo lo que dispone el mundo institucional para fijar ciertos lugares. Efectivamente en el mundo de los cuidados esto ha pasado de muchas maneras siempre. Y siempre estamos en riesgo. La propiedad es un imaginario de captura, ¿no? Porque nadie es propietario de nada en sentido estricto, mientras todos los demás tienen que aceptar que uno es propietario de algo para que se crea que efectivamente ocurre. Pero existe la apropiación. Entonces, el tema de lo instituido es que tiende a apropiarse, pero cuando se apropia, resignifica. Y todo cambia de sentido.
se sigue llamando cuidado. En esto de los cuidados hay un colectivo que no sé quién es, porque solo encontré un PowerPoint sin firma de ellos en internet, después si querés te lo mando, Eli, y yo lo retrabajé un montón, que ellos hacen una distinción entre la política de cuidados, ¿no? Donde ya la noción de cuidado está instituida, yo sé cómo te tengo que cuidar, quién tiene que cuidar, quién es el cuidado, cuánto le toca de qué, todo, eso es la política de los cuidados, que es estatal, no importa si es privada o no, es una gestión estatal de los cuidados. Y el cuidado como política, que es esto que yo tomé luego con la gente de Cuidadanía y digo, el cuidado como política es otra cosa, es este movimiento permanente que nosotros intentamos hacer, y vos lo has hecho toda tu vida y yo lo aprendí con vos, de que no se apropien del cuidado. Que no se apropien del cuidado, básicamente. Pero que nosotros no querramos que se apropien del cuidado no quiere decir que no haya una tendencia conservadora, aún en las instituciones más copadas, de sostener un cierto modo de una mirada, que eso se llama instituido, que deshabita la experiencia viva de lo que está pasando, básicamente. Entonces, hay una relación compleja dentro de la cual la mejor solución que yo encontré hasta ahora, podemos seguir charlando porque tal vez tengamos mejores, es uno, que la política de cuidado es subsidiaria al cuidado como política. Lo mismo que planteé en relación a la comunidad. Lo que importa en ese mundo de la guerra es este contra el otro. En el mundo de la complejidad tenemos que pensar qué es subsidiario a qué. Entonces, aún en proyectos o programas estatales, vos y yo hemos hecho algunas de estas cosas muy divertidas juntas, las hemos logrado convertir en proyectos de cuidado, ¿no? Saliéndonos del instituido. Pero para eso hay que estar despierto. Y para estar despierto, la dificultad más grande es que lo instituido viene siempre con las charreteras del poder. Tanto en los salarios, como en los premios, como en los lugares, como en toda una serie de dispositivos. Entonces, esto es una conversación tensa sin final. Lo que podemos aspirar, y por eso desarrollé esta idea de la armonía generativa, es en cada situación que hasta qué punto nosotros logramos habitar esta experiencia situada del cuidado que no está dado a priori y que no es de nadie y que no tiene un actor y un receptor y que no hay intervenciones de cuidado. Esto de paso te lo cuento, Eli, porque es de los últimos años y creo que no lo conversé nunca con vos. Cuando trabajábamos mucho juntas con Elina, una palabra que a mí siempre me hacía mucho ruido es la palabra intervención, ¿no? En general los profesionales, sobre todo, intervienen, y por supuesto el Estado interviene, etcétera, en todos lados. Y yo decía, ¿qué palabra podemos usar que no sea intervención? No encontraba por ningún lado. Y hace un par de años, una amiga me regaló una preciosa, que es interversiones. El cuidado comunitario del que estoy hablando es siempre un cuidado interversionado, ¿no? Esto cuando yo le contestaba a Susana, que tiene además mucha experiencia en los barrios populares, digo, cada barrio popular es otro. Yo no puedo decir que es lo mismo la 31, o incluso dentro de un mismo barrio popular hay zonas y bolsones de circulación de cosas distintas, y justamente este lugar de cuidado va muy ligado a la presencia situada, viva, atenta y no cautiva en un programa o proyecto, sino que se brinda un trayecto de cuidado mutuo. Tenemos, bueno, nos vamos acercando al cierre. Sí. Tenemos una pregunta de Emilce Cuarleri. Emilce, el micrófono es tuyo.
No, no se escucha. No se No se escucha. escucha. No se escucha, Emilce. No, no tenemos. No, porque ella tenía problemas ya desde ayer con el... con el Emilce, micrófono. mandásela por chat, mandámela por WhatsApp la pregunta, y mientras tanto pasale a otra persona. Tenemos, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Yo quiero que alguien me pregunte, a ver si está todavía o ya se fue, porque nunca le escuché la voz a Nati. Preguntá lo que sea, porque nos conocemos virtual y yo la requiero, te lo quiero decir, pero no te conozco la voz. Prendele el micrófono a Nati P. Hola, Denise. Ahí está, sí. Yo soy de Saladillo, ¿no? Es un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y estoy entusiasmada porque observo una reconfiguración en los vínculos de mi barrio. Por ejemplo, hay 2 señoras grandes que necesitaron de nuestros servicios y empecé a hacer una amistad con ellas. Así que ahora tengo una amiga que se llama Raquel y otra amiga que se llama Marta. Y veo que en mi barrio se activaron ciertos comercios que son chiquititos, se visibilizaron nuevas redes, que en eso la verdad me saco el sombrero porque he leído textos que han escrito Denise y Elina Davas sobre esto, y la verdad que verlo en mi vida me produce mucha emoción. Así que yo veo mucha potencia en cierta desconfiguración y reconfiguración de ciertos vínculos barriales, y también me produce mucho encanto lo que pasa en ciertas convivencias de personas a las que nos tocó convivir en la pandemia con otras, que por ahí, por poder salir y estar en nuestra productivitis, muchas veces no paramos para mirarnos a los ojos y compartir con otro ritmo, ¿no? Así que bueno, yo quería compartir esto porque yo estoy viendo que este aislamiento es comunitario en algún punto, porque hay algo que nos une, y es que estamos en la misma en este sentido. Entonces yo empecé a ver esto que quería compartir. Muchas gracias. Sí, yo creo que hay algo, para mí realmente, como uno nunca puede estar aislado de la naturaleza. Lo que han cambiado es la forma de circular. Por dónde podés moverte hoy es distinto de cómo te podías mover ayer. ¿Qué medios utilizás para hacer una cierta actividad u otra? Es distinto a la que podías hacer ayer. Pero esto habilita justamente el visibilizar vínculos que tenías, pero no estaban presentes, no estaban conscientes, no habías tenido una actitud activa en su cultivo. Y la noción, por eso me gusta la idea de plantar problemas y cultivar modos de existencia que nos permitan abrir otras perspectivas, sin preocuparnos de estas, ¿no? A dónde va a ir y si no sé qué, digo, nadie sabe a dónde va a ir, pero cada uno puede aportar que vaya a donde quiera que vaya. Y si nosotros tenemos una perspectiva comunitaria, va a ir a la construcción de comunidad. Y en esto es muy fuerte, no sé si todavía está Paula. Está Paula, ¿no? Paula vive también en un pueblo de Córdoba, y yo decía, ¿por qué no puede salir si no tiene ni un brazo? Me volvía loca, ¿no? Es decir, estas políticas a veces también universales, ¿no? El Estado dice no se puede salir, pero cerrar el pueblo y que puedan salir. Después la gente es muy irresponsable, pero no hay pensamiento a prueba de responsables, ¿no? Eso es. Bueno, Emil se arregló su... Sí, tenemos, en realidad mandó por el privado, porque tiene un problema cibernético
A ver si puedo, fíjate, si me escuchan ahora. Ahora sí. Ahí está. Bueno, varias preguntas en relación al concepto de cuidadanía, Denise, de distintas formas, pero varias preguntas respecto a eso. Si podías ampliar. Creo que en el devenir de las respuestas que fuiste dando, algo respondiste sobre el tema. Pero si podés agregar algo más, te lo agradecería porque fueron varias. Digo, la noción de cuidadanía tiene que ver con esto, con poner la vida en el centro. La noción de cuidado, voy a ir un poquito más atrás, hay toda una trayectoria de pensamiento del cuidado, pero es central entender un ser vivo no puede, la vida no persiste, no subsiste si no tiene se dice así, nicho ecológico. La palabra nicho a mí me hace ruido, entonces la cambio por nido, pero si hay algún purista, la dejo así. Digo, tiene que haber un nicho de acogida para el ser vivo. Vivir y cuidar son connaturales el uno y al otro. No puede haber. Y este cuidado, ¿no? Este acogimiento de la vida, no es instituido, no es estatal, es de la vida misma, ¿no? Y ahí yo creo que hay un lugar clave para pensar el cuidado como política, y no es casual que esto venga del feminismo, que estuvo expulsado de la ciudadanía, ¿no? Las mujeres llegamos a la ciudadanía nunca demasiado plena hace nada. Suiza dio voto, que no es lo mismo que ciudadanía, voto femenino en el año 73. Suiza, no estoy hablando de algún país, digo. Entonces, esto que siempre existió, porque el cuidado como política es algo que, sobre todo, pero no exclusivamente, las mujeres venimos llevando adelante desde siempre, ¿no? Entonces, yo creo que la noción de cuidadanía, lo que tiene de virtud para mí, por eso la tomé, la elegí como la que lo fueron encontrando, y es muy interesante, es una noción que viene primero de la economía feminista, porque el lugar de los cuidados es el lugar no remunerado, no reconocido, etcétera. Los trabajos de Silvia Federici, incluso lo que ha planteado ahora durante la pandemia, son muy ilustrativos de esto. Entonces, reconocer el valor del cuidado como el valor primordial de la vida, no el valor subsidiario. Cuando yo estoy hablando de esta generatividad, digo, esta generatividad, esta matriz generativa que la naturaleza es una matriz de cuidados y contiendas, pero sin los cuidados la vida no prospera. El privilegio en todos los casos está dado en el cuidado. Y el cuidado no es defensa. Esta es una de las expropiaciones que ha hecho el Estado respecto de la noción de cuidado cuando la termina convirtiendo en seguridad. Seguridad, el término seguridad viene de sine cura, sin cuidado. Y Kropotkin, entre otros, fue uno de los que más claramente mostró cómo la construcción estatal fue una abdicación de los cuidados comunitarios en el Estado. Entonces se cae tu vecino en la puerta de tu casa y vos llamás al SAME, pero mientras tanto te haces el sota. Y si se cae otro que no es tu vecino, por ahí ni llamás al SAME, y eso ni nada. Un ejemplo que yo siempre pongo, porque me lo regaló una alumna amiga que adoro, digo, ella iba caminando, pasa por la puerta de una escuela, había un montón de vidrios. Entonces justo está entrando una profesora a la escuela y dice, mira, te quiero avisar, está lleno de vidrios. No es de mi competencia, le contestó. La noción de competencias, que no es invención del neoliberalismo, pero ellos lo han llevado al extremo absoluto, tiene que ver con la promoción del individualismo descuidado. Solo me cuido de mis competencias.
En cambio, el cuidado como política es, estoy al cuidado de la vida. No sé, además es muy importante lo que dijo Elina, no tengo ni puta idea cómo es cuidar. Voy aprendiendo todo el tiempo junto con aquellos que cuido y me cuidan. No sé cómo se hace. Las formas de cuidado que me venían bien hace 2 años, no me vienen bien ahora, o las que me vienen bien de este profesional, no me vienen bien del otro profesional, etcétera. Digo, hay una presencia viva, digo, no es una abstracción. Poner la vida en el centro, si hacemos de eso una mierda de consigna, como hacemos muchas cosas, nos jodimos, ¿no? Poner la vida en el centro es estar acá, atentos, sensibles a lo que nos pide el deseo propio, a lo que nos pide el otro, a esa conversación tensa que está en curso y que siempre tengo que aprender porque no tengo libreto para lo que está aconteciendo, para lo que están haciendo. Lo que no quiere decir que muchas de las cosas que me nutrieron, las conversaciones con Elina, las lecturas que he tenido, los trabajos con Susana o con Susana Ramos, digo, con muchos de ustedes hemos compartido vida. Y fui aprendiendo cosas que me sirven, pero en cada situación, esto es fundamental el tema del tiempo, en cada situación tenés que habitarla en función de lo que la situación pide. ¿Y qué es lo que pide? Yo qué sé. Ayer en uno de esos conversatorios de Reparar, que a mí me gustan mucho, le hacían unas preguntas, era un tipo que tiene desde la arquitectura, urbanismo, transformador, es fantástico lo que hace, y todas las preguntas que le hacían, ¿y cómo tengo que hacer para esto? Y no tengo la más puta idea. Y yo, como soy amiga de las organizadoras, ahora le voy a escribir, porque después la próxima me toca a mí, y le digo, fíjense en las preguntas, porque es muy notorio que si todas las preguntas que haces te contestan ni puta idea, es porque algo está muy descaminado entre lo que escuchás y lo que preguntás. Porque el cuidado comunitario es siempre una creación situada, que no tiene un profesional a cargo, aunque haya un profesional titulado allí. El profesional titulado estará allí para intervencionar con la comunidad lo que podemos hacer juntos. Bueno, Bueno, ya estamos acá. Estamos en cierre, en horario de cierre, así que bueno, le agradecemos a Denise la presentación, la interesante conferencia. No sé si Emilce querés decir algunas palabras antes de cerrar. No tenés. ¿Escuchan ahora? Ahí ¿Me escuchan? Sí, ahí está. Te escuchamos. Bueno, no, fundamentalmente agradecerle a Denise por este espacio que nos dio. Y bueno, esperemos que haya una próxima. Y agradecerle también a Leo que colaboró con la parte técnica. Y pedir 1000 disculpas, agradecerle a todos y pedir 1000 disculpas por la primera parte que no se pudo pasar en el video live. Bueno, muchas gracias a todos y Denise te mando un abrazo gigante y hasta muy prontito. Un abrazo enorme, yo también quiero matar a todos porque hay amigos muy queridos de todos lados. Está abierto mi micrófono, ¿no? Sí. Sí. La verdad que ir pasando, ir mirándolos, ir viéndolos, hablando con cada uno, digamos, todos fueron invitados, invitades, y la cuidadanía es una conversación en curso. Es eso, y la hacemos entre todos. Así que muchas gracias. Si tienen ideas o cosas que quieran compartir, me llaman, me escriben, y las seguimos de alguna manera. Ahora sí. Beso a todos y feliz fin de...